Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día 16 de septiembre de la 24ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a San Cornelio Papa y San Cipriano, obispo y mártires. Bueno, santos del tercer siglo que fueron martirizados bajo el emperador de Decio, ¿no? Y muy conocido San Cipriano porque fue obispo de Cartago en África, anterior a San Agustín. El Papa Cornelio se opuso a Novaciano, hereje que predicaba que los que cometían pecado grave como el adulterio no podían ser perdonados. Y el Papa ratificó la necesidad del perdón y la obligación que tiene la Iglesia de perdonar estos pecados cuando pues hay arrepentimiento. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con el desarrollo de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Nos dice San Pablo, dirigiéndose a Timoteo, recordemos Timoteo es obispo de Éfeso. Querido hermano, es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino, ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo, ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Bueno, tenemos pues entonces eh, estas exigencias, ¿no? Para el orden del presbiterado. Inicialmente aparece aquí como episcopado, pero son los comienzos de la iglesia y podríamos decir que se trata de los sacerdotes, ¿no? Y toda esta serie de requisitos que deben ser. Aquí hay una parte importante sobre eh, que debe ser marido de una sola mujer. Al comienzo, los sacerdotes, los obispos, podrían ser casados. Sin embargo, la Iglesia consideró la disciplina del celibato en el siglo IV, porque como lo dice el mismo San Pablo, ¿no? Es preferible que el hombre esté célibe, o sea, no casado, para que se dedique al Señor. Porque el hombre casado pues tendrá que ocuparse de la familia, de la mujer y obviamente descuidaría, ¿no?, las cosas de la iglesia. Bueno, y continúa. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Bueno, también entonces una característica para el orden sacerdotal era que no sea recién convertido, ¿no? Debía tener un cierto tiempo, una experiencia eh, de prueba, porque de lo contrario podría, dice aquí, ensoberbecerse, ¿no?, y eh, ser más mal que bien para la iglesia.
Así utiliza el término por si se le sube a la cabeza, ¿no? Se enorgullece eh, y es condenado, dice lo mismo que el diablo. Conviene además que tenga buena fama entre los de afuera, para que no caiga en descrédito ni el lazo del diablo. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino, ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Bueno, para los diáconos entonces también hay eh, unos requisitos importantes y son los que estaban encargados de servir, ¿no? Especialmente a las viudas en sus necesidades. Recordemos que las viudas estaban desprotegidas y tenían que prácticamente dedicarse a la mendicidad. La iglesia las protegía y aquí los diáconos, como los primeros 7 diáconos, estaban encargados de estos oficios. Y continúa. Tienen que ser probados primero y cuando se vea que son intachables, que ejerzan el ministerio. Pues tenían que pasar por pruebas. Inicialmente la iglesia pudo haber determinado algunas, pero más que todo era que tendrían un buen comportamiento, ¿no? Una conciencia pura, una conducta intachable. Las mujeres igualmente, que sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Bueno, aquí tenemos entonces el caso de las mujeres, que en los inicios de la iglesia pudieron haber sido diaconisas. Entonces, diáconos y diaconisas las mujeres. Pero recordemos que los diáconos estaban encargados en servir y proporcionar el alimento y las cosas necesarias para las viudas, ¿no? Entre otros, para los pobres. Entonces, este es el oficio que muy probablemente también la iglesia en los inicios consideró para las mujeres, igual que para los hombres, ¿no? En el diaconado. Y continúa. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Entonces, también como para los sacerdotes, los diáconos podían ser casados, pero maridos de una sola mujer. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 101, cuyo responso es, andaré con rectitud de corazón. Bueno, este responso tiene que ver con las cualidades, ¿no? Que se exigían para los sacerdotes, para los obispos, para los diáconos en los comienzos de la iglesia. Rectitud de corazón, conciencia pura, conducta intachable. Bueno, entonces el Salmo nos va a hablar de la conducta o la moral, ¿no? El comportamiento, tanto dentro de la familia como fuera de ella. Y va a elogiar precisamente esto. Nos dice el salmista, voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Bueno, va a explicar entonces cuál es el camino. Utiliza la metáfora del camino como la vía que conduce, ¿no? Y la conducta. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco
al que obra mal. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Aquí hablaría Dios, ¿no? En el sentido de no soportar a quienes hacen mal. Y termina diciendo, pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Y aquí servir precisamente es un término referido a los levitas, ¿no? En el Antiguo Testamento, a quienes servían en el sacerdocio y en el culto en el templo. Y pasamos al Evangelio. Continuamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo séptimo, versículos del 11 al 17. Su título temático, muchacho, a ti te lo digo, levántate. Muy bien, nos dice entonces San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino a una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Bueno, aquí ya hemos dicho que las viudas en la sociedad judía estaban prácticamente desamparadas, ¿no? Había muerto su esposo y en este instante, en este caso que relata San Lucas, esta viuda también se le moría el único hijo, o sea, quedaba completamente desamparada y tenía que dedicarse a la mendicidad. O sea, era prácticamente el último nivel de la sociedad, ¿no? Eran despreciadas eh, y prácticamente no tenían valor, ¿no? Aquí la actitud del Señor viene a recobrar, a restablecer esa dignidad de la mujer, ¿no? Como ejemplo, aquí en este caso, a una viuda. Y continúa. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. Bueno, importante aquí lo que dice el Señor Jesús, porque lo dice con autoridad, y la autoridad en el texto está marcada por el modo imperativo. Lo dice como un legislador. Muchacho, a ti te lo digo. Primera persona, ¿no? Habla en primera persona. Levántate. Aquí está el, eh, la orden, ¿no? De levantarse. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre, la viuda. Todos sobrecogidos de temor daban gloria a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Bueno, importante de destacar aquí eh, las dos frases, ¿no? Un profeta ha surgido entre nosotros. Sin embargo, hay una segunda declaración que es más importante, ¿no? Dios ha visitado a su pueblo.
Ellos vieron cómo Jesús con autoridad mandaba y estaba con autoridad sobre la muerte. Era un caso de resurrección. Y esto lo hacía en primera persona, como les dije, yo te lo digo, levántate. Es un imperativo. A diferencia en el Antiguo Testamento, lo que hacían los profetas, por ejemplo, Elías y Eliseo, también resucitaron, ¿no? Muertos. Sin embargo, ellos lo hicieron con impetración, que quiere decir invocando el nombre de Dios. Aquí Jesús lo hace en primera persona, él mismo, con la autoridad. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.